Buen día, hermanos. Vamos a orar como siempre lo hacemos antes de la palabra. Le pido que me acompañe. Una oración cortita. Señor, sabemos que si tu palabra dice que nos vas a pedir cuenta de las palabras ociosas que decimos, con más razón nos vas a pedir cuenta cuando predicamos, Señor. Cuando predicamos de tu palabra. La verdad que es algo serio, es una responsabilidad muy grande. Por eso te pido nuevamente tu ayuda. Si hay corazones aquí, como a veces digo, no hay corazón vacío, porque o hay corazones llenos de pecado, o hay corazones llenos de tu presencia. Señor, queremos que tú te glorifiques como lo estás haciendo desde el comienzo de esta reunión. A ti te agrada que te alabemos, que te demos la gloria. Gracias porque eres nuestro Padre, un Padre amoroso, que está con nosotros en las buenas y en las malas, pero que no deja de amarnos aun cuando nos disciplina. Te damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir el siguiente tema. Este es un tema que lo compartí en el año 2020, parte del tema, con algunos hermanos de Peñalolén, pero el Señor me siguió hablando con respecto a esto. Son dos temas en uno. Uno que habla de el camino, que ustedes saben que es Jesucristo, y un tesoro de gran valor. Nosotros tenemos a la cruz como nuestro estandarte. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Sin ella, sin esa cruz vacía, porque ella simboliza todo para nosotros. Y tengo la costumbre de que cuando escucho algo o cuando leo algo que marca mi vida, la anoto. Llevo en un cuaderno o lo guardo en mi corazón. Y quiero compartiendo una frase que dijo un predicador hace bastante tiempo, no me acuerdo el nombre, y dijo lo siguiente: los cristianos siempre hablamos de la cruz donde Jesucristo murió, bendita cruz, pero no se habla de la otra cruz que cargó en su vida terrenal. Aquella que nos invitó a tomarla y que por ende seguirla, y es la cruz diaria. Y esa frase me quedó muy profundo en mi corazón, porque es cierto. Jesús caminó por esta tierra como un ejemplo para nosotros en todo aspecto de su vida. Y Él tomó esa cruz diaria rendido completamente a su Padre, a la voluntad de su Padre. En Mateo 16, 25 y 29 y en Marcos 8, 34 leemos lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar esa cruz es tomar la misma cruz que Jesús llevó cuando Él dice: sígueme. Es decir, estamos siguiendo a Jesús a través de esa cruz diaria. Es porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Y la cruz unió el mundo natural con el mundo sobrenatural. Y nosotros estamos unidos a ese mundo sobrenatural gracias al sacrificio de Jesucristo.
Y tomar la cruz diaria, la cruz de cada día, es negarse a uno mismo. Es decir, no es que el Señor anule nuestra personalidad, Él no lo hace, no es eso. Sino que es no mirar mis heridas, sino las de Jesús. La cruz diaria es la puerta estrecha, es tan estrecha que para pasar por ella debemos pasar apretujando nuestro yo. Por esta puerta se entra de a uno, es decir, uno por uno, no podemos caber de a dos. Siendo tan estrecha, entramos a ella negándonos a nosotros mismos. Es la puerta del quebrantamiento del yo. Y no solo es estrecha la puerta, el camino también es angosto. Es un camino que no tiene lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios enseña, lo que Dios piensa y sabe que es mejor para mí. Difícil, ¿verdad? Bueno, hasta que yo creo que el Señor venga a buscarnos, vamos a estar en esa lucha, en esa de tomar la cruz. Por eso dice que es diaria. Y Él nos perfecciona en este camino angosto, donde cada paso que avanzamos es un camino de muerte y de vida a la vez. Y antes de seguir con esto, el único que tiene la autoridad de decir yo soy es el Señor. Fíjense que en Isaías 14 hay un versículo que habla del enemigo nuestro, ¿verdad? Que es Satanás. Él fue el primero que al rebelarse dijo, yo subiré, yo exaltaré, yo me sentaré a los lados del norte, yo me haré semejante al Altísimo. ¿Se fijan? Ahí empezó todo el tema, es decir, desde el Génesis ya. Pero es un camino de muerte y de vida. ¿Por qué? De muerte al yo egoísta, al yo vanidoso, al yo autocomplaciente, al yo orgulloso, al yo autorreferente, al yo autocompasivo, al yo susceptible o hipersensible, al yo independiente, al yo quejoso, al yo rencoroso, al yo autosuficiente, al yo defensivo, al yo miedoso, al yo victimizado. Y de vida, porque cada paso que doy hacia adelante es un paso hacia la humildad y la mansedumbre. Jesús bien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El consuelo es el que el Señor ya recorrió ese camino. Es nuestro consuelo. Y Él va con nosotros día tras día si así lo dejamos. Ejemplo en todo sentido a seguir: humildad, mansedumbre, dependencia, fe, obediencia. En Isaías 46:4, y ahí entro yo y varios hermanos acá, dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, aunque las tengo teñidas, yo seré el mismo, dice el Señor. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los liberaré. Pero hay temas que son inseparables en la Biblia y de eso Dios nos hablará hoy. Vamos a dejar por un momento el tema de la cruz diaria, que esa demanda que el Señor nos hace es un desafío. Y pensemos en algo que tenía Jesús y que fue otorgada a Israel y también a nosotros, la iglesia. Algo que nos hace comprender mejor cómo mi yo debe caminar. Mi ser, mi persona, quien soy como creyente. Dios
Dios no solo se conforma con haber tocado la puerta de nuestro corazón una vez, que es la vez que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él lo hace continuamente para ayudarnos a vivir en santidad. No somos salvos solo porque una vez aceptamos su invitación, sino porque nuestra vida es fruto y reflejo de Cristo en nuestras vidas. No basta con que nosotros creamos en Él solamente o que le conozcamos intelectualmente. Lo importante es que Él nos conozca y reconozca. Ustedes se acuerdan de un versículo que dice, muchas veces se ha nombrado ese versículo aquí, apartados de mí, ¿verdad? Hay otro que no los conozco, las vírgenes insensatas. ¿Por qué no basta solo con creer y conocer? Porque los demonios creen y conocen a Dios. Y muchos hay en esta situación hoy día, pero no viven de acuerdo a su voluntad. ¿Pero qué de nosotros? De nada sirve tanto conocimiento sin quebrantamiento verdadero y arrepentimiento. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz siempre hay esperanza y una respuesta de consuelo. Y hay cosas que tenemos sin darnos cuenta del valor que pueden tener estas, que son verdaderos tesoros, y así lo define la palabra del Señor. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7 lo dice en relación al Evangelio y a la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hay un tesoro maravilloso que fue dado a Israel, que tiene un valor incalculable, y como les dije, que también fue dado a nosotros, la iglesia, y que mueve la misericordia de Dios de manera única. En Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. En la NBI dice, y será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. El temor del Señor, yo pensaba, es como, actúa en nosotros como una alarma, como nos avisa, nos dice cuando algo no está bien en nosotros. Es como la conciencia, ¿verdad? Y sin Él, sin este temor, sin este tesoro maravilloso que fue depositado en la iglesia, en cada uno de nosotros, el pecado nos sería indiferente. De hecho, este capítulo habla de profecías cumplidas y por cumplir, pero no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del temor de Dios. Y también anticipa la apostasía. Pero el depositario más precioso de Dios de este tesoro fue Jesucristo mismo. En Isaías 11:1 leemos, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Ese es nuestro Salvador Jesucristo, el ejemplo perfecto de quien teme a Dios, porque Él caminó en integridad, ¿verdad? Y porque Él confió plenamente en su Padre. Y Él de alguna manera se fue revelando como el camino a través del Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a ver
camino, el único camino al Padre. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como que, claro, se anticipaba quién iba a ser Jesús. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Como siempre digo, hay versículos que me encantan y este es uno de ellos. Qué hermosas promesas, hermanos. Promesa cumplida en Jesucristo, porque dice: Él mismo estará con ellos. ¿Qué les recuerda? Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque seamos torpes o lo más torpe, Dios promete que no nos extraviaremos, porque Él mismo estará con nosotros. Bendita es la palabra de Dios, es realmente viva y eficaz. Tal vez te sientes así o te tratan así. Eres torpe. ¿Qué torpe eres? Bueno, Dios promete que estará aún que seas o te digan que eres torpe. En 2 Samuel 22:31 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada, es decir, intachable, íntegra, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Jeremías 6:16: así dijo Jehová: paraos en los... escuchen bien este versículo, hermano. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No les es familiar esta frase que está en Jeremías 6:16? Jesús dijo exactamente lo mismo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos años antes apareció esta frase? El temor de Dios, hermanos, nos hace conscientes de su presencia. Nos hace conscientes de quién es Él, de que Él es santo, santo, santo. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, al pecar, si caemos en algún pecado, nos dolería el alma, el corazón y aún el cuerpo. Y si esto pasa, es porque la bendita palabra de Dios cumple su propósito. Temor a Dios o de Dios es eso, caminar plenamente confiando en Dios. Job 4:6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría,
y el apartarse del mal, la inteligencia. Nosotros sabemos que tesoro es un conjunto, así terrenalmente hablando, ¿verdad? Un conjunto de, puede ser joyas, dinero, objetos de mucho valor, que muchas veces se puede cuidar mucho, hasta podemos tenerlo escondido sin que nadie lo sepa, ¿verdad? En un sitio especial, algo que lo cuidamos mucho. Pero el tesoro también puede ser algo que no es material, es el valor que yo le doy a algo, inclusive a alguien. Mucha gente ha empleado años de su vida buscando tesoros, ¿verdad? Desenterrar y obtener un tesoro. Algunos lo logran, otros no. Pero nosotros, todos los salvados, hemos recibido este tesoro de gran valor de parte de Dios, que es el temor a Él. Y lo maravilloso de este regalo, de este tesoro, es que nos puede hacer felices. Nos hace bienaventurados, nos ayuda a no pecar o ir tras lo malo. Eso no significa que no caigamos, ¿verdad? Pero hay una conciencia de pecado para no ofender al Señor. Nos perfecciona en la santidad, nos convierte en edificadores, nos vuelve agradables y aceptables a los ojos de Dios nuestro Padre, porque dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El Salmo 33, 18. Nos hace más sabios, nos hace más sensibles al Espíritu Santo, de quien proviene el temor. Y Dios cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33, 18. Dios nos cuida, Dios cuida al que le teme. Actúa como Padre. El temor de Dios nos hace sabios porque es el principio de la sabiduría. Lo conocemos muy bien, Proverbios 9:10, que nos hace diferenciar entre el bien y el mal, lo que le agrada y lo que desagrada a Dios. Sea nuestro mayor tesoro el temor de Jehová. Cuidémoslo, atesorémoslo en nuestros corazones, pues tenerlo nos trae grandes bendiciones. Y este tesoro viene de Dios mismo. Y todo lo que viene del Señor es santo. Me acordé de lo que dijo el puritano Edward Lee. Definió la santidad de Dios como la belleza de todos sus atributos. Salmo 33, 8 dice: tema al Eterno toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes de la tierra. Y ahí me quedé plop. ¿Por qué? Tristemente sabemos que esto no pasa. Y no pasó tampoco en el tiempo de Noé. Noé era temeroso de Dios. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, es decir, con reverencia, obediencia, reconocimiento de la majestad de quien le pidió semejante cosa. Preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que según la fe, Hebreos 11:7. Aún más, hoy miembros que formaron parte de nuestra iglesia o de la iglesia del Señor a través del mundo han perdido este tesoro. Pero, hay un pero siempre. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino.
Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:8. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, se equivoca. Proverbios 10:17. Por eso la esperanza en su venida nos purifica, hermano. El que tiene a Jesucristo en su vida como camino, vivirá en su temor. El temor de Dios es un tesoro limpio. Eso dice el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y al ser limpio, su esencia debe movernos al bien, a la verdad, a la santidad. Es un tesoro que da felicidad. ¡Qué felices son los que temen al Señor!, dice el Salmo 112:1. En conclusión, la verdadera felicidad está en los que temen al Señor. Tal vez por eso podemos entender, hermanos, cuando los discípulos, los apóstoles, como Pablo, por ejemplo, que estaba en la cárcel, ellos sufrieron persecución, tribulaciones, hermanos como ahora que se quedaron sin sus casas. Si realmente está ese tesoro en su corazón, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, esa verdadera felicidad va a permanecer en nosotros. Es como la conciencia de la gracia, lo puse yo, de alguna forma. Camino estrecho, cruz diaria. Y miren lo que dice acá. Es un tesoro que complace a Dios. El Señor se complace, se alegra, siente satisfacción cuando nos mira. Eso dice el Salmo 149:11. Buen salmo para examinar nuestras propias vidas, a ver si estamos complaciendo al Señor. Y aquí no pongamos una excusa, no, soy imperfecto, fallo, sí, es cierto, pero que no sea una excusa para vivir en pecado, que no sea una excusa para practicar el pecado. Valoremos, hermanos, el semejante tesoro que es el temor de Dios depositado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos trae felicidad. Y esto es lo que voy a tocar ahora. Puede ser de mucha bendición como lo fue para mí. Cuando dice Dios se complace con los que le temen. ¿A quién le dijo Dios Padre estas mismas palabras? ¿Se acuerdan? Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se lo dijo a su Hijo Jesucristo y siente lo mismo por los que le temen. Se complace en los que le temen. ¿Estará complacido el Señor con nosotros, hermanos? ¿Estará complacido contigo, hermano? ¿Contigo, hermana? Si piensas que no, este día te trajo el Señor para hablar a tu corazón y poner en él este bendito tesoro que nos mueve a la reconciliación con Él. Bendito tiempo de gracia, bendito abogado que tenemos. Queremos oír del Padre Celestial, de nuestro Padre, que diga: esta hija mía me complace, o este hijo mío me complace, en esta hija o en este hijo tengo complacencia. ¿Sabes, hermano?
escuchar las mismas palabras que dijo Dios a Jesucristo. ¿No te parece algo que no lo merecemos, pero que Él desea decirnos, desea encontrar complacencia? Porque eso dice la palabra. Dios se complace en los que le temen. Pero ¿recuerdas lo que pasó en el momento que Dios dijo estas palabras? Cuando Jesús se estaba bautizando, vino el Espíritu Santo sobre Jesús y fue lleno de Él. Qué privilegio escuchar esas mismas palabras de Dios. De alguna manera quiere compararnos con su Hijo amado. Pensaba, lo que hace este tesoro, que Dios nos vea con complacencia y que el Espíritu Santo pueda venir y llenar nuestra vida por esa razón. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dice que evita que pequemos. Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero tenemos un abogado, ¿verdad? El verdadero pecado se refleja en la falta de este tesoro en nuestras vidas. Por eso, cuando este no produce dolor, sino indiferencia ante el pecado, o somos apóstatas, o nunca conocimos verdaderamente al Señor. En Proverbios 16:6 dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 8:13, el temor del Eterno es aborrecer el mal. Dios mismo coloca este temor en su pueblo. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás para hacerles bien, y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Tal vez alguien quiere tomar esto como una petición, como un clamor. Pon, Señor, ese temor en mi corazón hoy. O renueva en mi corazón ese temor hoy. Hazme digno depositario de este tesoro. Lo necesito para amarte como tú lo mereces. Sin él no podría llevar mi cruz diaria dignamente. Este tesoro nos perfecciona en la santidad, porque dice, nos perfecciona. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Santos, imperfectos, yendo hacia la perfección, ayudados por el temor de Dios que puso en nosotros el Señor. ¿Y saben qué más produce este tesoro? Es que es muy grande la implicancia que tiene atesorar, valorar, tener ese tesoro en nuestro corazón y movernos diariamente con él. Hechos 9:31 dice: las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se fortalecían
en el Espíritu Santo. Yo decía, ¿será, Señor, que muchas veces tú no te derramas como tú quieres hacerlo en cada una de nuestras vidas? Porque no hemos atesorado como corresponde ese tesoro que has puesto en nuestro corazón. A lo mejor ni siquiera lo hemos dado, no hemos dado cuenta que está ahí. Trae paz, trae fortaleza. El temor de Dios nos ayuda a tener en cuenta a Dios en toda nuestra vida, en las decisiones, en los planes, en nuestros deseos. Incluye una profunda reverencia, respeto, obediencia y amor a Dios y a su palabra. Tal vez conozcamos a alguien que perdió este tesoro en el camino de su vida, y este tesoro fue robado, fue hurtado, como dice la Escritura. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y aunque Satanás está detrás de esto, la palabra del Señor nos aclara al leer el contexto, que en realidad aquí se trata de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas filosofías, falsos pensamientos, falsos amigos que se dicen cristianos pero que a la larga nos alejan de Dios y de la voluntad de Dios. A ustedes no hace falta que les diga, porque cada día aparecen más iglesias protestantes, también la iglesia católica casando, por ejemplo, a parejas del mismo sexo en el nombre del amor, pero están pisoteando la sangre del Señor, están pisoteando su bendita palabra. Eso no significa que nosotros no tengamos misericordia con aquellos que necesitan de la salvación. Y la apostasía aparece cuando hemos perdido el temor de Dios. Esto permite que prestemos nuestros oídos a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Segunda Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, etcétera. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón, donde fue depositado este tesoro, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Proverbios 8:13. No temáis a los que matan el cuerpo, más bien el alma. Mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor, dice el Salmo 33:18. Es decir, estamos bajo su cobertura, bajo su cuidado paternal, bajo la sombra de sus alas. Eso trae el temor a Él. Es tan maravilloso este tesoro que podemos gozar de los cuidados amorosos de nuestro Padre, y que si lo cuidamos como es debido, no tendremos falta de ningún bien. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice el Salmo 34:1. Y el Salmo 36:1 dice, el impío no teme al Señor.
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19 al 21. Sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquí obviamente se entiende de cosas materiales, pero no solamente, porque dice donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pueden ser nuestros pensamientos, sentimientos, afectos, deseos, etc. Aunque no hay nada malo en desear cosas, no hay nada malo en tenerlas tampoco. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Él será la seguridad de tus tiempos. La seguridad de tus tiempos, estaremos seguros. Jesucristo sufrió, murió, derramó su preciosa y bendita sangre y resucitó para que tú y yo gozáramos de este precioso tesoro que complace a Dios Padre. Y saben, ya voy a terminar, pero acá hay unos últimos versículos que dicen, es un versículo que cuando lo leí me sorprendió, muy conocido, porque me habla de cómo reacciona una persona que es movida por el temor de Dios. En Lucas 23, 39, 40 dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Fíjense que el temor a Dios define a los salvos, porque mueve a reconocer y confesar las faltas y los pecados personales y a no excusarlos ni tratar de buscar explicaciones para minimizarlos. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Primera de Pedro 1:17 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre, es decir, si yo le digo Padre mío o Padre nuestro, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos. ¿Y acá qué dice la palabra? Conducíos en temor todo el tiempo. Cruz diaria, camino angosto. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que el Señor, hermano, nos ayude a cuidar este tesoro que finalmente solo nos beneficia en forma particular y como iglesia. El temor del Señor nos conduce a la vida. Y miren, dice, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Yo digo, Señor, ¿en cuántos problemas me he metido muchas veces? Dice el Proverbio 19:23, lo voy a volver a leer. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Voy a hacer una acotación personal. Pensaba yo que es como el termómetro al revés.
Cuando estamos cerca del Señor, amando la vida de santidad, buscándola, es arder en el Espíritu Santo. Pero cuando nos vamos alejando, es como enfriarnos poco a poco hasta poder llegar a la muerte espiritual, pues el temor del Señor ya no guía nuestra vida. Pero nunca es tarde después de la cruz vacía. Nunca es tarde después de la cruz vacía para aquel que necesite restauración, perdón, reconciliación con Dios. Él nos puede mirar de nuevo con complacencia. Si somos humildes, si nos acercamos a Él arrepentidos de verdad, dispuestos a abandonar la vida de pecado. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Cuánto nos duele y nos cuesta que nos corrijan, que nos disciplinen? Pero Dios es nuestro Padre y Él lo hace. Pero cuando guardamos la corrección, Dios nos promete que seremos honrados. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Que esta sea nuestra oración hoy. Si alguien quiere recuperar este tesoro perdido, hoy es el día. Dios se alegra. Dios se alegra. Dios se alegra con los que le temen. Él desea hacerte libre y llenarte de su paz. Podemos orar para que este tesoro maravilloso que debería gobernar nuestra vida y guiarnos en nuestro caminar diario, en este camino angosto, esta cruz diaria, y poder obedecerle a Jesús cuando dice, sígueme. Él lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, Él ya pasó esa cruz, ¿verdad? Esa otra cruz diaria. No sé si hay alguien que siente en su corazón. Acuérdense, hermanos, que aquel que se humilla va a recibir no solamente honra, va a recuperar la paz. Dios lo va a mirar con complacencia. Cuando Dios nos mira con complacencia, podemos ser llenos del Espíritu Santo, como lo hizo con Jesucristo. Yo quiero caminar los últimos años de mi vida, si el Señor no viene a arrebatarnos luego, que con la mirada de Dios sobre mí con complacencia, y que eso permita que yo que cuando yo le pida al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Él lo pueda hacer. Este es mi Hijo amado, le dijo a Jesús, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo vino. Y creo que en Lucas 4:1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hermana Febe, no sé si podemos orar por esto, si hay alguien que quiere ser lleno del Espíritu Santo, recuperar este tesoro que solo nos trae beneficios. Que el Señor les bendiga, hermanos.